Ahora vamos a hablar de los sistemas materiales. Los sistemas materiales, en primer lugar vamos a definir. Un sistema material es una porción del universo que yo separo en forma real o imaginaria para someterla al estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar este marcador, este va a ser mi sistema material. Y yo me voy a centrar a analizar este sistema. El resto del universo no me interesa. Entonces yo separo, en este caso está separado en forma real. En el caso de estudiar algún gas, como por ejemplo el oxígeno del aire, bueno, lo separaré en forma imaginaria, ¿bien? O en el caso de estudiar el vapor de agua, en el caso de una nube, bien. Los sistemas materiales se separan del resto del universo a través de un límite del sistema. Por ejemplo, si yo tengo este vasito de agua, que es lo que quiero analizar, este va a ser mi sistema material. Las paredes del recipiente son el límite del sistema, que es lo que me separa mi sistema, que es lo que yo quiero estudiar, del resto del universo. Eso sería un sistema material. Ahora, los sistemas materiales se clasifican en distintos tipos. La clasificación de los sistemas materiales es en sustancias puras y en mezclas. Entonces, vamos a ver qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es la sustancia que no está mezclada con absolutamente nada. Por ejemplo, si yo digo que en este frasco tengo alcohol, el alcohol es una sustancia pura. Si yo a este alcohol le agrego agua, ya deja de ser una sustancia pura. Bien, porque ya tengo dos sustancias puras, agua y alcohol. Si yo quiero analizar lo que tengo en este salero, bueno, lo que está dentro, la sal, el cloruro de sodio, ese es una sustancia pura. Ahora, si la mezclamos con otras, con azúcar, por ejemplo, ya tenemos dos sustancias puras, que son el azúcar y la sal. Las sustancias puras se clasifican a su vez en sustancias puras simples, elementales o simplemente elementos químicos. Y son todos los que figuran en la tabla periódica. Y están caracterizados porque están formados por átomos de un mismo elemento. Lo que no quiere decir que tiene que haber un solo átomo. Porque, por ejemplo, si nosotros consideramos una barra de cobre, bien, la barra de cobre está formada por todos átomos de cobre, por lo tanto es una sustancia simple. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, si hablamos de un átomo de oxígeno, hablamos, el símbolo del oxígeno es una O mayúscula. Ahora, si hablamos de una sustancia que es el oxígeno que respiramos, los átomos de oxígeno no pueden estar solos, siempre tienen que estar de a dos. Entonces, en la naturaleza, el aire que nosotros respiramos son dos átomos de oxígeno unidos entre sí. También tenemos otra sustancia que nos forma el oxígeno, que es oxígeno 3, es el ozono. Son tres átomos de oxígeno que están unidos, pero los tres átomos son del mismo elemento, son de oxígeno. Por lo tanto, es una sustancia simple. Seguimos hablando de una sustancia simple. Las sustancias simples o elementales tenemos, por ejemplo, el fósforo. El fósforo es tetraatómico. ¿Qué significa? Que el fósforo la molécula de fósforo está formada por 4 átomos de fósforo que están unidos entre sí. Pero los 4 átomos son del mismo elemento, por lo tanto, es una sustancia simple o elemental, o simplemente un elemento, el elemento fósforo. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el azufre. El azufre se presenta octoatómico, significa que la molécula está formada por 8 átomos de azufre unidos entre sí.
Bien, pero los 8 átomos son del mismo elemento, del elemento azufre. Por lo tanto, es una sustancia elemental o elemento químico. Tenemos también las sustancias puras compuestas o compuestos químicos. Compuesto me está indicando que voy a tener 2 elementos o más, pero no un solo elemento. Entonces, por ejemplo, podemos considerar el caso de la molécula de agua. El agua está formado por el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno, que son 2 elementos diferentes. Por lo tanto, es una sustancia compuesta o un compuesto químico. El mismo caso, por ejemplo, de la sal, que les mostraba recién el salero, es cloruro de sodio, y el cloruro de sodio está formado por un átomo de sodio unido a un átomo de cloro. Son 2 átomos de elementos diferentes. Por lo tanto, estamos hablando de una sustancia pura compuesta o compuesto químico. Bien, el caso del alcohol, cuya fórmula es esa, está formado por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, unidos en cierta manera entre sí. Por lo tanto, al tener átomos de elementos diferentes, decimos que es una sustancia pura compuesta o compuesto químico. A las sustancias simples o elementales se las suele denominar simplemente elementos químicos, mientras que a las sustancias puras compuestas se las denomina compuestos químicos. Perfecto. Nosotros podemos tener agregados de sustancias simples o elementales o elementos con compuestas. Cuando nosotros juntamos algo de esto con algo de esto, con una sustancia con un compuesto, ya pasamos a tener una mezcla. Entonces, las mezclas son agregados, digamos, mezclas en definitiva, de sustancias puras. Bien, 2 o más sustancias puras, que pueden ser sustancias puras simples o sustancias puras compuestas, o una sustancia simple con una sustancia compuesta. Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla de 2 sustancias puras, podemos considerar, por ejemplo, si mezclamos azufre y hierro. El azufre es un polvo amarillo y las limaduras de hierro todos las conocemos, son de color gris metálico. O por ejemplo, en el acero. En el acero lo que se hace es mezclar hierro con carbono. Según la proporción de hierro y de carbono va a ser la calidad del acero que vamos a obtener. Eso sería si mezclamos elementos o sustancias elementales. Bien, pero también podemos combinar sustancias compuestas. No combinar, podemos mezclar sustancias compuestas, como por ejemplo el hipoclorito de sodio con el agua. El hipoclorito de sodio, ¿qué es? Es la lavandina. Y nosotros sabemos que no la podemos usar pura, la tenemos que usar diluida en una cierta dilución. Entonces, a esa sustancia pura, hipoclorito de sodio, es una sustancia pura compuesta, porque está formada por 3 elementos: sodio, cloro y oxígeno. Bien, vamos a combinar hipoclorito de sodio con agua. Entonces, ahí estamos provocando una mezcla entre 2 compuestos, 2 sustancias compuestas, o entre 2 compuestos químicos. Pero también podemos nosotros mezclar sustancias puras con sustancias compuestas. Por ejemplo, los equipos de buceo, los buzos tienen una mezcla dentro, en el interior del tubo, de oxígeno
de nitrógeno y también de anhídrido carbónico. Lo mismo pasa con los tubos de oxígeno que le ponen a los enfermos que tienen insuficiencia respiratoria. Cuando les ponen el oxígeno, lo que tenemos dentro del tubo no es exclusivamente oxígeno, sino que es una mezcla donde la mayor proporción es de oxígeno, pero debe ir acompañada de una cierta cantidad de nitrógeno y una cierta cantidad menor aún de anhídrido carbónico. Bien. Continuando con esto, vamos a hablar de la clasificación de las mezclas y les voy a hacer algunas demostraciones. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Bien, por ejemplo, si yo en este vaso que tengo agua agrego un poco de sal, acá yo tengo agua y cloruro de sodio, o sea que estoy teniendo una mezcla, bien, donde estoy combinando dos compuestos, agua y cloruro de sodio. Ustedes ven que si yo lo revuelvo, la sal se disuelve completamente, es como que desaparece. En realidad no desaparece, sino que se separa en partículas y se distribuye por todo el recipiente. Bien, de manera tal que si nosotros lo vemos que tiene un aspecto homogéneo, es decir, no vemos la diferencia, dónde está la sal y dónde está el agua, no lo podemos ver, no lo podemos distinguir. En cambio, si nosotros al agua, en vez de agregarle sal, le agregamos aceite, van a poder ver, acá necesitaríamos un fondo un poquito más oscuro para que lo vean mejor, van a ver que arriba hay una capita de aceite y el agua se encuentra abajo. Y van a ver también que están separados por una línea perfecta, un límite de separación. Cada una de esas capitas se llama fase y cada una de ellas, cada una de esas fases es homogénea. Cuando consideramos el sistema completo, el agua y el aceite, ahí sí vemos que el sistema es heterogéneo. Pero cada una de las fases es homogénea y están separadas por esa línea que queda, esa superficie, que es lo que separa una fase de la otra. A esa división, a esa línea, se la llama interfase. Es decir, es lo que me separa la fase. Siempre el número de fases es menor a la cantidad de fases que tenemos. Si, por ejemplo, acá en este sistema, nosotros, ¿qué decimos? Que tenemos una sola fase. Por lo tanto, el sistema es homogéneo. Acá tenemos dos fases. ¿Por qué? Porque no se ve todo igual como en la sal, en el agua con la sal disuelta. Acá se ve todo igual, no podemos distinguir dónde está la sal y dónde está el agua, pero acá perfectamente podemos distinguir que el aceite está arriba y el agua está abajo. Lo podemos distinguir a ojo desnudo, a simple vista. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos dos fases y tenemos dos componentes. Uno que es el aceite y el otro componente que es el agua. Dos fases y dos componentes. Pero también puedo agregarle este cuerpo que es una piedra. Entonces, si yo lo agrego acá, ¿qué tengo? Ahora tengo tres fases. Tres fases. Que son una fase líquida que está formada por el aceite. La parte que corresponde al agua, que también es una fase líquida. Ya llevamos dos componentes, el aceite y el agua. Y una fase sólida, que es la piedra, que como vemos tiene un límite de separación, tiene una interfase. ¿Bien? Ahora bien, acá tengo tres fases. ¿Cuántas interfases tengo? Uno, que es la que me separa el agua del aceite, y otra que es la que me separa la piedra del agua. ¿Bien? Entonces tengo tres fases y dos componentes. Siempre el número de interfaces
es el número de componentes menos 1. Perfecto. Esto sería entonces la diferencia entre una mezcla o un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo. Bueno, ahora vamos a ver